empezar. Dele de una. Listo, puede empezar. Bueno, y vamos a revisar los tumores sacros. A modo de introducción, es una patología muy poco frecuente. Es de difícil diagnóstico y manejo porque los síntomas y signos son muy inespecíficos y esto hace que el diagnóstico sea en estadios pues, avanzados y haga aún pues, más difícil su manejo, además por la localización que tiene pues, múltiples estructuras nerviosas, vasculares y viscerales en estrecho contacto, por eso pues hace que sea el manejo muy difícil. Además, pues como les mencioné, es algo muy poco frecuente, entonces pues sospecharlo pues no está siempre en nuestras mentes. Los tumores primarios malignos y benignos óseos que ocurren en el sacro son solo del 2 al 4% de todos los tumores óseos malignos y benignos, y de todos los tumores de la columna, solo del 1 al 7% ocurren en el sacro. En cuanto a la frecuencia de los tumores que se localizan en el sacro, el más frecuente van a ser las metástasis, aproximadamente un 50% de todas las lesiones tumorales que encontremos en el sacro serán metastásicas. En un segundo lugar está un tumor maligno que es el cordoma, que pues vamos a hacer un énfasis especial en este tumor a lo largo de la charla, que me parece pues algo que tenemos que tener en cuenta y presente. También como malignos está el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing, y como tumor benigno el tumor de células gigantes. Hay varios artículos que pues, los definen como todos los tumores que pueden dar en el sacro en 4 categorías: en congénitos, metastásicos, primarios óseos y primarios neurogénicos. Entonces, como para tenerlos en mente, los congénitos están el quiste dermoides, los meningoceles anterior e intrasacro, los quistes perineurales, teratomas, amartomas, y el cordoma, que como ya les mencioné es el primario óseo más frecuente, que después son las imágenes que pues vamos a ver más adelante, pero que ven de TAC y de resonancia en la diapositiva. En cuanto a las neoplasias, a los tumores de origen metastásicos, pues es el más frecuente, sea por diseminación hematógena en tumores de pulmón, seno, próstata, hígado, mieloma y linfoma. El de recto se da usualmente pues, por la cercanía pues, al sacro. El diagnóstico de estas lesiones metastásicas suele ser más temprano que las lesiones primarias, pero usualmente pues, nos encontramos en estadios avanzados del primario que pues, no está en el sacro, y esto hace que el manejo para las lesiones metastásicas sea casi netamente paliativo siempre. Hablamos de descompresiones neurológicas, y de resección de las metástasis cuando hay ausencia de la actividad sistémica de la enfermedad primaria, y pues también quimioterapia y radioterapia como medidas paliativas que las vamos a ver más adelante. Los tumores primarios óseos, como ya les mencioné, tanto benignos como malignos del sacro, pues solo van a ser 2 al 4% de todos estos. De acuerdo a la histología, pues a grosso modo van a estar los de bajo grado, que son los temastoideo, osteocondroma, quisteo neurohemático de alto grado del condrosarcoma, osteocondroma, sarcoma de Ewing y tumor de células gigantes. Y finalmente los primarios neurogénicos, schwannomas, neurofibromas, ependimomas y ganglioneuromas, que pues son extremadamente raros, pero pues saber que existen. Esta es una imagen de resonancia de un schwannoma. Esta es una tabla pues, que me pareció muy importante, que es uno de los centros como referencia en Hungría para el manejo de lesiones en la columna, que durante 10 años pues, miraron todos los tumores que tenían, que documentaron en el sacro desde el 97 hasta el 2007, y como pues bien lo mencioné, las metástasis, digamos, son el principal tumor. Después lo siguen el cordoma, y después tenemos lesiones malignas como el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing, que pues, vienen en frecuencia. Si bien en esta serie el tumor de células gigantes no fue tan frecuente y fueron solo 2 casos o un 2%, también hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la presentación y la evaluación clínica,
pues, el diagnóstico temprano es muy difícil por la baja frecuencia, el crecimiento insidioso que tienen pues estos tumores y los síntomas inespecíficos que dan. Estos son un dolor lumbar bajo, dolor glúteo, que pues es muy inespecífico, que no siempre es constante al inicio de los síntomas, que usualmente puede ser nocturno y eso nos puede pues ayudar a prender las alarmas. Sin embargo, puede también manifestarse con parestesias, pérdida de los esfínteres, debilidad muscular, cambios sensitivos, y pues todo esto semeja pues una patología muy probablemente que también puede ser una patología de la columna lumbar o una patología pues que no sea tumoral fácilmente. También pues indagar los síntomas constitucionales, estreñimiento que puede dar por efecto de masa, si hay un crecimiento presacro que esté en contacto con el recto, puede ser una manifestación que tenemos que tener en cuenta. Usualmente, desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, pues hay un retardo en promedio, según algunas series, de 2 años, y esto hace que, pues, que el dolor persista, que haya un crecimiento, que se den otros síntomas adicionales, y por supuesto que a medida que haya un crecimiento tumoral, se dé una destrucción de la estructura ósea que hará más difícil después el manejo. Y pues estas manifestaciones sintomáticas serán secundarias a medida que vaya creciendo pues la masa por un efecto de masa, y entonces esto también nos va a determinar el patrón de crecimiento del tumor. Los síntomas nuevos que va dando pues nos va dando un indicio de hacia dónde puede ir creciendo el tumor. Estos son unos como tips para cierto tipo de tumores que mencionaban algunos artículos que me pareció importante traerlos. Con lesiones metastásicas usualmente comprometen mucho la articulación sacroiliaca y van a generar dolor con la marcha. El cordoma, un dolor rectal continuo, el schwannoma, un dolor neuropático sin tener ninguna alteración neurológica. Y pues en términos generales, siempre sospechar un tumor sacro por el dolor nocturno, como lo mencioné, que se exacerbe con maniobras de Valsalva. Hay que tener en cuenta que estos cuadros pues, pueden ser muy inespecíficos y pues, similar a una espondilosis o pues, un problema de la columna lumbar. Y usualmente cuando están en estadios más avanzados, pues el dolor es mucho más localizado dependiendo pues, del efecto de masa y las estructuras que esté comprometiendo. ¿Cómo debemos abordar pues, estos tumores sacros respecto a las imágenes diagnósticas y cuál debe ser pues, la imagen diagnóstica inicial? Usualmente siempre pues, es la radiografía, siempre va a ser el estudio inicial y es pues, importante tenerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las series muestran que tiene una muy baja sensibilidad, una sensibilidad del 17% para, para detectar pues, un tumor sacro. Y pues porque la baja sensibilidad, usualmente no siempre la técnica es buena, el sacro es una estructura conveja que pues, normalmente pues, puede tener sobreposición de múltiples tejidos blandos, puede haber contenido fecal que haga ver difícil pues, las diferentes lesiones. Y algo que llama la atención y que siempre pues, hay que buscar es el compromiso de las articulaciones sacroiliacas, mirar cómo se ven las sacroiliacas. Dicen algunas series que esto puede ayudar como a aumentar la sensibilidad hasta un 40% de las radiografías. Sin embargo, pues no es muy buena sensibilidad, por eso siempre debemos tener un TAC y una resonancia para poder guiarnos y tener una ayuda imaginológica pues mucho mejor. En cuanto al TAC, pues no les quiero mencionar, digamos que las características de todos los tumores y las encerré en rojo, las que quiero que tengamos presentes, ya que pues digamos que es un tumor que no vamos a ver tan frecuente como el tumor de células gigantes, que lo vamos a ver pues más en diferentes sitios y podemos tenerlo más presente, pero el cordoma, ya que es tan frecuente, pues es más importante que tengamos como estos tres hallazgos importantes en el TAC, y unos que son pues lesiones líticas, que tienen usualmente una posición central y que invade pues desde el hueso hacia los tejidos blandos, y usualmente se acompaña de calcificaciones periféricas. En cuanto a los hallazgos de la resonancia magnética, va a ser, pues al tener una alta intensidad de señal en T2, va a tener una distribución de la señal heterogénea y va a realzar con gadolínio. Entonces, como pueden ver a la izquierda, pues una imagen de un TAC en la que se ve pues una gran lesión lítica, calcificaciones periféricas,
y a la derecha vemos una resonancia magnética en la que vemos un cordoma, digamos que en la parte más distal del sacro, en la que se ve heterogénea con alta intensidad en T2 y pues acordemos que también puede realzar con gadolinio. Quise buscar cuál era como la utilidad o si había en alguna guía el uso como rutinario de PET o el PET que cabida tenían los tumores sacros, y si bien ninguno de los artículos que revisé menciona como claramente el uso, ¿no?, del PET, si siempre lo debemos usar de forma rutinaria o no, pero pues me encontré con este artículo chino del 2018 que hablaba de la eficiencia diagnóstica del PET en tumores óseos. Y pues el PET es, digamos, un examen que está por encima del TAC. Si bien pueden ver ustedes la sensibilidad, el valor predictivo negativo, el valor predictivo positivo, todos son superiores para diagnosticar tumores óseos del PET respecto al TAC, con una diferencia estadísticamente significativa. Y lo más importante es el cuadro que ven abajo a la izquierda, en el que pues muestran que el PET es en estadios iniciales, es donde pues más va a tener diferencias respecto, por ejemplo, al TAC, que era con lo que lo comparaban en este estudio, de detección de tumores de óseos. Si bien en estadios avanzados el TAC ya tenía pues una muy buena utilidad para detectarlos, pero en estadios tempranos, digamos, es donde más hace la diferencia. Entonces, siempre que está a la mano, pues, y sobre todo si estamos en estadios iniciales, creo que vale la pena tenerlo. Hay la dificultad de tenerlo en nuestro medio, pero si se puede, creo que es una herramienta muy útil. En cuanto al estudio, la biopsia, digamos que la biopsia por TAC ha tenido un auge gigantesco, y si bien la mencionan que puede ser una de las formas de tener el resultado histológico de la masa a la cual nos enfrentemos, tiene una precisión diagnóstica del 71 al 96%, y baja tasas de complicaciones. Dicen pues que casi no hay sangrado, que la lesión neurológica es a duras penas algunos reportes, igual que lesión de vísceras o de algún otro órgano. Pese a esto, como pueden ver, la precisión diagnóstica puede dejar un 30% de los casos que se biopsian de esta forma sin diagnóstico histológico, por lo cual pues todos los artículos mencionan que la biopsia abierta sigue siendo el gold standard, y pues eso tenemos que tenerlo presente. En cuanto al manejo, el manejo de las lesiones metastásicas va a ser pues totalmente diferente al de los primarios, va a ser el objetivo casi siempre paliativo. La línea número 1 o el primer arsenal que tenemos es la radioterapia, siempre y cuando no haya pues inestabilidad sacropélvica, ni plejía, ni déficit neurológico. Es, digamos, la primera línea de tratamiento. Cuando vamos a pensar en cirugías, pues cuando, claro, la radioterapia no puede ser o no funciona, y podemos hacer osteoplastias con cemento óseo, o también cuando tenemos un déficit neurológico, pues hacer una descompresión con o sin sacrectomía, pero pues y estabilizar lo que quitemos que esté comprimiendo cualquier estructura nerviosa. Y adicionalmente, pues las series dicen que después de hacer la descompresión siempre se da radioterapia, porque ha dado en todas las series de casos un mejor pronóstico para la marcha. Eso quiere decir que hay menos dolor, pacientes que se rehabilitan más rápido, y hay más pacientes que logran marcha a pacientes a los que no son llevados a radioterapia después de una descompresión como manejo pues, paliativo en los casos de las metástasis. En cuanto al manejo quirúrgico, digamos que pues, el objetivo es curar, y el abordaje depende de la histología. Pongo un asterisco en esta diapositiva porque el osteoma osteoide, digamos que va a ser por imágenes, como ya lo hemos mencionado en otras charlas, tan característico que muchas veces no se necesita una biopsia o una histología pues, para documentar que se trata de este tumor antes de hacer la resección, pero creo que esta es la única excepción que mencionan. Y el objetivo siempre es hacer una resección en bloque con márgenes amplios, pero pues a este nivel ya sabemos que hay múltiples estructuras que pueden generar este tipo de resecciones, una disrupción lumbopélvica y alterar pues, la transmisión de cargas al anillo pélvico, y adicionar pues un montón de complicaciones
relacionadas con todas las estructuras que están cerca. Si bien no vamos a hablar detalladamente del manejo quirúrgico, pero quería mencionar uno de los ligamentos que mencionan en todos los procedimientos quirúrgicos, que algunos los voy a nombrar por encima, y debemos que tener en cuenta porque son realmente muy importantes para la estabilidad y el balance sacropélvico y para el piso pélvico, que son los ligamentos sacroisquiáticos, los sacrotuberosos y los sacroiliacos, que es el sacroiliaco posterior, y los sacroespinosos bilaterales. Y pues tener en cuenta que el recto y los vasos retroperitoneales, que son la vena y la arteria ilíaca, pues van a estar en estrecho contacto y pueden lesionarse. En el 2005, el doctor Fourney, digamos que fue quien hizo una clasificación de cómo serían, o organizó cómo serían las diferentes resecciones sacras, y las dividió a grosso modo en dos tipos: las que ven ustedes en la imagen de la izquierda, que son todas las que van por la línea media, o las que son excéntricas o laterales, que son las que ustedes ven al lado derecho. Entonces, pues depende del nivel, qué tan bajo y qué raíces involucra, y pues da unas recomendaciones de cómo debe ir el paciente, si requieren una reconstrucción lumbopélvica y si requiere algún colgajo adicional o si cierra primario. Entonces me pareció interesante saber que este tipo fue el que diseñó esto, y pues no sé si se sigue usando actualmente. Nunca he oído en mi residencia de alguna resección parcial o total del sacro, pero esta es la que más utilizaban en todos los artículos que leí. Una cosa muy importante es que después de estas resecciones, que son pues bastante grandes y cuyo objetivo pues es hacer una resección en bloque de toda la masa y dejar márgenes, que pues es el ideal, y hay un gran número de complicaciones que pues tenemos que tener en cuenta: muerte, todas lesiones vasculares, lesiones de vísceras, lesiones de la vejiga, y por supuesto esto va a generar que neurológicamente tengamos un estado funcional que pueda ser diferente postoperatorio, y pues ya hay muchos scores para mirar y cómo clasificar cómo quedó la función neurológica, y usualmente pues mira tres aspectos: cómo es la marcha, cómo está la función del intestino y cómo está la de la vejiga. Entonces, si hay incontinencia o no, pues, y esta es una de las clasificaciones que trae pues este autor en su artículo que presenta los tipos de resecciones sacras. También para los primarios hay manejo con radioterapia, pero pues digamos que estos son en unos casos muy específicos que los mencionan los artículos, y es en los tumores benignos, en casos pues inoperables que haya, y pues corremos el riesgo de que haya una transformación maligna. En los malignos, que sean pues resecciones subtotales, que se dé recidivas locales o casos inoperables. Y en el cordoma recidivante dicen que la radioterapia con la inyección de etanol en algunas series pues les ha ido muy bien, y lo traen como una alternativa de manejo. Adicionalmente, pues la radiocirugía estereotáctica y la radioterapia intensiva moderada pues han evitado pues complicaciones en el plejo lumbosacro, en la piel y en órganos y en las vísceras, que ha ido aumentando pues su uso. La quimioterapia en lesiones benignas, agresivas o malignas de bajo grado, digamos que no es la clave para el manejo, y ahí pues lo ideal sería hacer un manejo quirúrgico. Sin embargo, en tumor de células gigantes sin cordomas hay un par de situaciones en las que sí tiene cabida, y se ha demostrado que le ha ido muy bien. Uno es en el tumor de células gigantes recidivante, en la que dan terapia con alta interferón y han visto pues disminución de esas tasas de recidivas. Y cuando el tumor de células gigantes da metástasis viscerales, también pues es de gran utilidad. Por otro lado, cordomas que tienen respuesta parcial a imatinib, usualmente se usan dosis bajas de cisplatina, que suele hacer que se recupere la sensibilidad al imatinib, y pues se pueda utilizar. En lesiones de alto grado como el Ewing y como el osteosarcoma, pues la quimioterapia es clave para el manejo, pues ahí se usan los protocolos que ya conocemos, y pues para el condrosarcoma tener en cuenta que es resistente a la quimioterapia.
También está la embolización, que puede ser usada como adyuvante o no adyuvante para el tumor de células gigantes o para quistes osteoneurismáticos. Esto pues va a mejorar el dolor, puede osificar el tumor y hacer un arresto del crecimiento tumoral, y también se puede usar de forma preoperatoria para masas hipervasculares y que nos disminuyan el sangrado durante pues, el acto quirúrgico. También pues de forma paliativa en casos no resecables ha mejorado, pues, ha mostrado mejoría del dolor y pues que puede ser una de las opciones terapéuticas. Quise finalmente hacer una pequeña revisión del cordoma, ya que era muy frecuente y, digamos, no lo vi en la lista de revisiones, pero se me hace que tiene la cabida hablar un poco de él, un par de diapositivas. Es un tumor maligno de lento crecimiento, localmente pues agresivo. El origen es un remanente de la notocorda. La prevalencia pues es de 1 a 4% de todos los tumores malignos óseos. Da más en hombres que en mujeres, de más o menos 1.5 a 2.5 hombres por una mujer. Se presenta alrededor de la quinta década de la vida. La frecuencia de los síntomas, como les mencioné, el primero va a ser un dolor lumbar bajo inespecífico. Puede haber alguna manifestación neurológica como ciática, infecciones de vías urinarias, caudaquina, incontinencia urinaria, y usualmente el 60% pues va a estar en S2 y S3, y el segmento menos comprometido va a ser S1, y pues esto va a ser muy importante porque esto pues con las resecciones nos va a decir con qué va a quedar neurológicamente el paciente. Saber que S2 pues va inerva el intestino, S3 la vejiga, y S4 pues los órganos reproductivos. Esto, como ya se los mencioné, digamos que tenerlo presente, que el TAC en cordoma se van a ver lesiones líticas centrales que invaden a tejidos blandos con clasificaciones periféricas, y en resonancias una alta intensidad de señal en T2 que realza con medio de contraste y que pues va a ser heterogénea, como lo vemos en la imagen de la derecha. El pronóstico, hablan que hay un muy mal pronóstico cuando al momento del diagnóstico la masa es mayor de 10 centímetros o mayor a un volumen de 200 centímetros cúbicos, cuando encuentran en la histología áreas de sarcoma, que lo llamarían un cordoma desdiferenciado. Digamos que uno de los buenos pronósticos es cuando encuentran algún componente cartilaginoso, que lo llamarían como cordoma condroide. El tratamiento pues es la cirugía más la radioterapia, la primera línea. La quimioterapia no es primera línea, pero pues como les encontré, hay reportes de respuestas parciales con imatinib, que cuando se vuelve resistente a bajas dosis de cisplatino se puede recuperar esa sensibilidad. A modo de conclusión, pues los tumores sacros son infrecuentes. Hay que tener en cuenta que las metástasis y los cordomas son los principales tumores que afectan pues, el sacro, y digamos que esos son los que tenemos que tener en cuenta. No hay signos ni síntomas tempranos específicos, lo que lo hace pues, difícil de diagnosticar. Los estudios pues, básicos es el TAC y una resonancia, ojalá un PET, pero pues es difícil en nuestro medio, y pues la resección en bloque con márgenes amplios es esencial para el control oncológico y va a ser la primera línea para el manejo de los tumores primarios en el sacro. No sé si tengan alguna pregunta o si los celos quieran agregar algo más.